mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Hermanitos, buenas tardes, Dios les bendiga. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14 al 29. Hoy vamos a estar aprendiendo de Juan el Bautista, de su ministerio y la muerte de él. Amén. Marcos capítulo 6 del 14 al 29. Jesús dijo esto: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Estas palabras a menudo las vemos muy lejanas de nuestras realidades, pero si hay algo que el Señor Jesucristo dejó claro, es que todos aquellos que quieran seguir su voluntad y seguirlo a Él, van a padecer en este mundo. Hemos visto en el Evangelio de Marcos que Jesús está enseñando con una gran autoridad. Está haciendo milagros que nunca habían sido hechos ni serán después de él. Ha sanado a los endemoniados. Mucha gente está viendo, escuchando y siendo beneficiada por Jesucristo, ¿verdad? Eso lo hemos visto desde el capítulo 1. Pero aunque la gente ha visto, aunque la gente está escuchando, aunque algunos se han beneficiado, comenzó a salir a la luz la incredulidad de los hombres. Ya vimos en el capítulo 5, después de que el Señor Jesucristo hizo un gran milagro en la tierra de los Gadarenos, váyase de aquí. Ya lo vimos eso. Jesús fue a Nazaret, a su propia tierra, y quedó tan impactado por la incredulidad del pueblo. La semana pasada, Raúl predicó que Jesús envió a sus discípulos, y los propios discípulos de Jesús van a darse cuenta y van a experimentar repudio hasta el punto de que algunos no los quieren escuchar ni recibir en sus casas. Pero en este pasaje es la cúlmine de la incredulidad. El profeta más grande de todos los tiempos va a padecer la muerte por la incredulidad del pueblo. Hasta ese punto va a llegar la incredulidad en este pasaje. Vimos en la semana pasada, Raúl nos enseñaba la misión de los apóstoles. Por primera vez vimos a los apóstoles solos del versículo 7 al versículo 13. De dos en dos el Señor Jesucristo los mandó a predicar. En el versículo 30, Jesús se va a reunir con ellos para que ellos le den el reporte de ese trabajo. En medio de esas dos cosas, Marcos decide poner el pasaje que hoy día vamos a ver. Y creo yo personalmente que Marcos puso este pasaje aquí, no para que sepamos cómo murió Juan, sino que para que sepamos que todos aquellos que van a seguir el nombre de Jesús van a ser repudiados por este mundo al punto de perder su vida. Amén. Esa es la idea en todo el pasaje. Comenzamos con nuestro pasaje. Versículo 14. Comienza diciendo: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. La fama del Señor llegó a los oídos del rey Herodes. No solo por lo que Jesús está haciendo,
sino que ahora hay 12 más que están predicando la palabra, están echando fuera demonios, están haciendo milagros por la misma autoridad que Jesús les dio. Todo eso llegó a oídos del rey Herodes. Y todo comienza en este punto que para mí es muy interesante, que cuando los apóstoles salieron a predicar, cuando ellos comenzaron a hablar el mensaje de Cristo, no fueron ellos los que se hicieron famosos, no fueron ellos los que salieron en primera plana, porque el mensaje apostólico jamás se trató de ellos mismos. Jamás predicaron la palabra para que ellos se hicieran conocidos. El único mensaje que los apóstoles predicaron fue de Jesucristo. No predicaron para recibir glorias, para recibir reconocimientos, no predicaron para que el mundo los conociera a ellos, no predicaron para hacerse famosos. Los apóstoles salieron a predicar y nadie escucha de ellos, todos escuchan de Jesús. Y eso a mí me interesa mucho, porque quienes quieran predicar la palabra, quienes estén dispuestos a dar el mensaje, no es para que nos reconozcan a nosotros, es solamente para que conozcan a Jesús y puedan darle gloria a su nombre. No es para usted, no es para mí, es para que lo conozcan a Él. Amén. Ese era el mensaje de los apóstoles. Nada de ellos, nada de buscar reconocimiento ni gloria. Todo se trata de Jesús. Y ellos comenzaron a predicar y todo esto llegó a los oídos del rey Herodes. La fama de Jesucristo. Todo comenzó a llegar a los oídos del rey. Y la gente que también está escuchando de la fama de Jesús, comenzaron a decir, este es un profeta, a tal punto que lo van a comparar con los profetas del Antiguo Testamento como Elías. Mira el verso 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahí ven, la gente está hablando de Jesús como un gran profeta de Dios, al punto de ponerlo a nivel de Elías. Pero las palabras de Herodes, él dice, este es Juan. Juan el que yo decapité. Este es un pasaje donde vemos a Herodes totalmente turbado. Al que yo decapité, en la mente de Herodes, ese Juan que murió, ha resucitado y el espíritu de él está en Jesús. Y por eso este hombre hace lo que hace, dice lo que dice y tiene el poder que tiene. Juan ha resucitado de los muertos. Eso es lo que piensa Herodes. Juan ha resucitado de los muertos. Por el espíritu de Juan, este hombre hace lo que hace. El espíritu de Juan se ha apoderado de él. Recordemos que fue Herodes quien capturó a Jesucristo. Miren el verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Jesús y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Fue Herodes quien tomó a Jesús, quien lo encadenó, quien lo encarceló. Pero ¿por qué está turbado el rey al escuchar que este hombre, por el poder de Juan, se imagina él, hace estas cosas? ¿Por qué está turbado? Porque mire cómo veía Herodes a Juan. Miren el verso 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Así lo veía Herodes. Esa era la presencia de Juan el Bautista frente a Herodes, un varón justo y santo. Pero a pesar de todo eso, ¿qué hizo el rey Herodes en el verso 16?
lo decapitó y lo mató. No le interesó para nada quién estaba ahí. Y ahora que está escuchando, hay un hombre que hace milagros, hay un hombre que está haciendo cosas extraordinarias. Este debe ser Juan, resucitó de los muertos. Esto es lo que está pensando el rey Herodes. Por eso se encuentra turbado, cree que el espíritu de Juan está obrando en Jesús. ¿Cuál fue la razón de que Juan haya sido arrestado? Miren lo que nos dice el verso 17 al 19. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, escuche, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Ahí está la razón de por qué arrestaron a Juan. Juan estaba predicando, llegaron, lo atraparon, lo encarcelaron, le pusieron cadenas. Nunca tuvo un problema con las leyes de la tetrarquía, no fue acusado de malhechor, tampoco cometió un acto ilícito. Juan está encarcelado, como dice el verso 17, por causa de Herodías. Herodías. Por causa de Herodías. Y quiero hablar un poquito de este punto. ¿Quién es esta mujer y quién es el Herodes que aparece acá? Herodes el Grande, que no es el mismo Herodes de esta historia. Herodes el Grande es el papá de este Herodes de esta historia. Herodes el Grande, al morir, repartió su reino y sus bienes entre sus hijos. Al primer hijo, Arquelao, le dio la provincia del sur y él recibió el título de etnarca. Su segundo hijo, Herodes Antipas, el de esta historia, le fue asignada el territorio de Galilea y Perea con el título de tetrarca. Su tercer hijo, Herodes Felipe, le fue asignada la región de Traconice de Iturea. De esta forma el rey repartió los bienes entre sus hijos. Pero había un cuarto hijo, llamado o por sobrenombre Filipo. Este fue excluido de la herencia y se dice que probablemente vivía en las afueras de Palestina. ¿Qué tiene que ver todo esto? Este Filipo se casó con su sobrina. ¿Sabe cómo se llamaba esa sobrina? Herodías, la de esta historia. Herodías. Herodes Antipas, quien era casado con la hija del rey de Arabia, un día que viajó a Roma, se le ocurrió pasar por casa de su hermano. Y en ese pasar se entusiasmó con la esposa de su hermano, que también era su sobrina, y se la llevó y le ofreció matrimonio. Una locura, ¿verdad? Una locura. Le propuso matrimonio. Esta situación fue un gran escándalo entre el pueblo y comenzó a salir a la luz pública. ¿Y sabe usted quién es el único que habló de esto? Juan. Nadie más. El único que se atrevió a decirle al rey: lo que tú estás haciendo no te es lícito hacer, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y de ahí en adelante todo va a cambiar para Juan el Bautista. Por enfrentar el pecado de Herodes, a Juan lo arrestaron, lo encadenaron y a Juan lo metieron en la cárcel. Juan confrontó a este rey con claridad. Su mensaje fue directo: Herodías es la mujer de tu hermano y no te es lícito tenerla. No se te permite hacerlo. Eso es todo. A Juan no le importó la autoridad
que Roma le dio a este hombre. A Juan no le importó la autoridad que se le concede a Herodes. ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios está por encima de cualquier autoridad. Porque la ley de Dios está por encima de cualquier gobernante. Porque la ley de Dios está por encima de los romanos. Porque la ley de Dios está por encima de los reyes. La ley de Dios está por encima de todo. No hay ninguna ley que pueda sacarse para ir en contra de la ley de Dios. Ningún político, ningún pensamiento humano puede irse en contra de la voluntad de Dios. Y si es el rey que está en adulterio y está pecando, Juan lo va a enfrentar. Porque Juan vino a este mundo para que la gente se arrepintiera de sus pecados. ¿Qué le importa a Juan el dominio que tenga este hombre? Juan va a decir la verdad y Juan va a enfrentar al rey. Herodes, tú estás en adulterio, estás en pecado delante de Dios y ningún título ni ninguna autoridad va a ocultarse ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Nada de eso. Nadie se atrevía a decirle a Herodes del pecado delante de Dios. Y ningún título ni ninguna autoridad va a ocultar esto. Nadie quería confrontar al rey. Solo lo hizo Juan, llamándolo al arrepentimiento. Hermanos, esto nos muestra que el pecado, quien quiera que lo cometa, se debe enfrentar. Cualquier persona. Puede ser un hombre cualquiera o una eminencia. Puede ser un recién convertido o puede ser un predicador. Puede ser un neófito o puede ser un maestro. Puede ser una oveja o puede ser un pastor. Cualquier pecado debe ser confrontado y ningún título ni ningún poder puede ocultar el pecado ante los ojos de Dios. Amén. Ninguno. Ningún pecado puede ser ocultado delante de nuestro Dios. Y esto que Juan hizo, ¿sabe qué crear? En el corazón de esta mujer, ira, rabia, molestia, odio. Y no va a descansar hasta cumplir su objetivo. Verso 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. La palabra acechar, párate Ángel, tiene el sentido de estar sujeto a alguien en estrechez con una persona. Gracias, socio. Pero en este pasaje, en forma negativa, no en forma positiva. Estoy en estrecho con él, no con Ángel, un ejemplo. Estoy en estrecho con él, pero porque le tengo rabia, celos, me enardece. Ese es el sentido. Eso es lo que quiere decir la palabra. Es una persona que está cercana a nosotros, que está dentro de nuestro corazón, está en nuestros pensamientos y está en nuestra boca, pero no porque nos agrade, porque nos molesta, porque nos causa rabia, porque tengo enojo, porque tengo amargura sobre esa persona. Está en el corazón, está en la mente, está en la boca, pero no para hablar bien de ella. No está aquí porque quiero hacerle un regalo, no está en mi mente porque pienso lo positivo, no. Todo lo opuesto. Es todo lo contrario. La rabia tenía consumida a esta mujer hasta ese punto. Y a propósito, ¿nosotros nos hemos sentido así? Nadie habla ahora. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? En esa estrechez con alguien que está en la cabeza de nosotros, pero pensamos mal de esa persona.
que está en nuestro corazón, pero no lo puedo sacar de ahí por rabia que está en nuestras palabras. Hablo de esa persona, pero porque me cae mal y no puedo sacarlo de mi corazón, de mi mente. De ese estrecho habla este pasaje. ¿Nos hemos sentido así nosotros alguna vez? ¿Hay personas en nuestros corazones que les tenemos rencor? ¿Hay o no hay? Claro que hay. Claro que sí. Claro que hay. Hay gente que no quiere perdonar a las personas. Hay personas que tienen rencor con otras. De hecho, hay cristianos que no perdonan a sus hermanos cristianos. ¿Sabe cómo se le llama eso? El corazón de Herodías consumido. Hay gente así que piensa solamente en personas, pero para desearle el mal, porque no pueden sacarlo de su corazón por ira, por rabia, por enojo. ¡Qué tremendo! A veces entre nosotros existe este corazón de Herodías. ¿O no es así? Claro que es así. Muchas veces pasan estas cosas entre nosotros. Si estas cosas están aquí en nuestro corazón, hermanitos, es hora de que los saquemos de nuestros corazones. Es hora de quitar de nuestros corazones cualquier raíz de amargura. La amargura contamina a otros. Y como dice el libro de Hebreos, podemos dejar de alcanzar la gracia por las raíces de amargura de nuestro corazón. Debemos quitarlo. Llegó el día del perdón. No hay que esperar para mañana. Hoy los cristianos deben actuar y quitarnos el corazón de esta mujer ambiciosa y llena de molestia. Herodías tenía un estrecho con Juan, pero por el resentimiento que le tenía, lo odiaba, el rencor la consumía al punto de querer matarlo. Hermanos, no fue suficiente tomarlo, no fue suficiente ponerle cadenas, no fue suficiente encarcelarlo. No, algo más hay que hacer, porque la consume la rabia, la molestia. Algo más hay que hacer. Algo más. No se sacia de lo que le pasa a Juan. Pero ¿cómo termina el versículo 19? Él no podía. Imagínese lo frustrada que se siente. Logró encarcelarlo, pero no puede matarlo. Y ese deseo y esa frustración está creciendo en su corazón. Y literalmente la idea en este pasaje es que ardía por matar a Juan. A ese punto. Como dije, hermanitos, creo que esta historia está aquí no porque Dios quiere contarnos cómo Juan murió, sino para que sepamos que aquellos que quieren seguir a Cristo, este es el costo que van a pagar. Amén. Este es el costo. Hermanos, predicar como Cristo quiere que prediques, vivir como Cristo quiere que vivas, tiene un precio y probablemente más cercano al día del Señor va a ser peor para nosotros. Miren lo que dice el capítulo 8, por favor. Estas fueron palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Ese es el costo de seguir al Señor. El rechazo de la gente, burlas de las personas, críticas, incluso arriesgar nuestras propias vidas. Ese es el costo. Vamos a tener que pagar el costo. Y no crea que no.
No lo vea como algo tan lejano. Es así la vida cristiana. ¿Nos gusta la vida cristiana? Bien. Yo pregunto a todos quienes seguimos a Cristo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser coherentes con nuestra fe? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perder cosas por ser fiel al Señor? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a perder amigos por ser fiel a Dios? Amigos que ya no nos ven igual porque no corrimos ni hacemos las mismas cosas que ellos. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos que nos puedan despedir del trabajo porque nuestros jefes saben que jamás, nunca vamos a hacer algo que cause infidelidad a nuestro Señor? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo? No estoy hablando de ir al campo misionero. No estoy hablando de que vaya a los países islámicos a predicar. Ni estoy hablando que vaya a los países que prohíben el cristianismo. Estoy hablando simplemente de a cuánto estamos dispuestos a ser fieles en Jesucristo aquí en Chile, en este país. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ser fiel aquí? No piense en otras cosas. Su fidelidad con el Señor. ¿Hasta qué estoy dispuesto a perder por eso? ¿Qué estoy dispuesto por el Señor Jesucristo? ¿Qué estoy dispuesto a perder aquí en Chile por serle fiel a Él? ¿O somos de los que ceden? ¿O somos de las personas que se adaptan a ellos? ¿Somos de los que se avergüenza de su fe o de los que están dispuestos a correr riesgos por nuestro Señor? Juan se ganó enemigos poderosos por su fidelidad al Señor. Y nosotros, en esta tarde, ¿qué estamos dispuestos a perder por seguir al Señor? Dios nos ayude, amén, a ser fieles, porque de que van a venir cosas, van a venir para los hijos de Dios, amén. ¿Por qué Herodías no podía matar a Juan? Miren lo que dice el verso 20. Porque Herodes temía a Juan. Esa es la razón. El rey, el que tenía el gobierno, el rey Herodes temía a Juan, el que tenía el poder del imperio en sus manos. Era un cobarde, le temía al profeta de Dios. Y según el relato de Mateo, este temor venía porque el pueblo reconocía a Juan como el profeta de Dios. Tenía miedo. Herodes estaba entre darle el favor a su esposa o darle el favor al pueblo. ¿Qué hago? Tiene miedo. Además, era impactante para Herodes ver la vida de este hombre. El verso 20 dice que era varón justo y santo. Juan era un hombre de Dios, no solo por lo que oye decir del pueblo. El propio Herodes lo está viendo. Y ninguna circunstancia cambian quién es este hombre. Ninguna situación, ninguna cadena, ninguna cárcel cambió el corazón íntegro de Juan. Y Herodes lo ve y se impacta con eso. Por todas esas razones, lo guardaba a salvo, dice el verso 20. Lo protegía cuidadosamente, ya que Herodías estaba al acecho para matarle. Pero Herodes sabe que Juan es un profeta de Dios. Lo extraordinario en este pasaje no es que Herodes no podía matar a Juan,
¿Sabe qué es lo extraordinario para mí? Que Juan va a usar esta oportunidad para predicarle a este hombre. Mire lo que dice el verso. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Juan, encarcelado, le predicaba la palabra al mismo hombre que lo encerró injustamente, al punto de que Herodes quedara perplejo, confundido y gustoso de escucharle. La palabra está entrando en Herodes. Sabe que el mensaje que Juan le predica es mensaje de Dios, que lamentablemente no está dispuesto a cambiar. Pero sabe que el mensaje es de Dios. Es de Dios. Aún así, Juan no deja de cumplir el ministerio al cual fue llamado. Él puede estar preso, pero no la palabra de Dios. Amén. No la palabra de Dios. La palabra sigue siendo predicada en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación y a cualquier persona. Y si el hombre que lo encerró va a tener que escuchar palabra de Dios, Juan está listo a predicarle y no va a hacer acepción de nadie para que se arrepientan delante de la presencia del Rey. Bajo cualquier circunstancia, la palabra debe ser predicada. Lo mismo le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda, por favor, chiquillos. Miren, acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. No importa la condición que Pablo se encuentre, no importa la condición de Juan, los hombres de Dios predican la palabra en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia. Amén. Los hombres de Dios siguen íntegros en cualquier circunstancia de su vida. Los hombres de Dios siguen cumpliendo su ministerio a pesar de que otros quieran impedirlo. Los hombres de Dios siguen predicando la palabra, incluso si eso representa un peligro para ellos. Los hombres de Dios no hacen acepción de personas. Predican a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para todos. Amén. Este hombre, que poco hablamos de él, nunca predicamos de Juan el Bautista, que poco hablamos de él, es el gran ejemplo para nosotros de amor a Dios y a su obra, pero también es el gran ejemplo para nosotros, para saber que quienes quieren seguir al Rey van a experimentar el desprecio de este mundo. Pregunto, Iglesia de Cristo, ¿estamos nosotros dispuestos a experimentar el desprecio de este mundo por predicar al Señor? Amén. ¿Estamos nosotros dispuestos a arriesgar la vida para que el reino de Dios sea propagado? ¿Estamos dispuestos a ser menospreciados por Jesucristo nuestro Señor? Amén. ¿Sí o no? Ese debe ser el corazón de la iglesia, hermanos. Este debe ser. Y ese debe ser el ejemplo para nuestras vidas de un hombre íntegro al punto de dar su vida por la palabra de Dios. Amén. Hasta este punto de la historia, Juan está siendo protegido por Herodes. Pero un día de fiesta, de baile, de locura, de pasiones, de alcohol, de mucha comida, va a ser el último día del profeta más grande de Dios. Verso 21 al 23. Pero venido un día oportuno en que Herodes
en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Llegó el cumpleaños del rey, una gran celebración, una gran fiesta en el palacio. La plana mayor estaba invitada. La plana mayor, los hombres más altos, más grandes, estaban ahí celebrando con el rey. En medio de la celebración, en medio de mucha comida, y debemos pensar también que en medio de muchas copas de más, aparece la hija de Herodías danzando. Y esto es algo totalmente inusual, hermanos. La costumbre social no le permitía a las mujeres sentarse en el banquete de los hombres. Eso era anormal. Si el rey estaba dando un banquete, lo que debía hacer su esposa paralelamente era hacer su propio banquete con sus amigas, pero no podía estar ahí. Esto que está pasando es algo inusual. ¿Y por qué no se permitía a las mujeres en el banquete? Porque en estos banquetes los hombres solicitaban mujeres para su entretenimiento. Comenzaba el baile, comenzaba la diversión, danzas sensuales, erotismo, cosas que solían estar a cargo de mujeres de muy bajo nivel social, esclavas, prostitutas, pero jamás una doncella, jamás una princesa. Estamos hablando de la hija de Herodías, la hijastra del rey. Jamás podía pasar algo como lo que está pasando aquí. Era algo totalmente inusual. ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo se dio esta situación? Todo esto, ¿sabe por qué pasó? Por un plan creado y maniobrado por Herodías. Un plan, una maniobra de esta mujer. No le importó para nada exponer a su hija frente a estos hombres deseosos de entretenerse, que han comido de más, que han bebido de más. No le importa, con tal de cumplir sus objetivos, esta mujer está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso de exponer a su hija. Esta jovencita, que los historiadores la llaman Salomé, no debió haber tenido más de 16 o 17 años, que cautivó con su danza al rey y a todos los que estaban ahí sentados con ella. Y en ese momento, donde el rey estaba agradado, cautivado por el baile de esta jovencita, dijo las palabras más tontas que un hombre puede decir: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Hermanos, era justo lo que buscaba Herodías. Era justo. Calladita, sabía la debilidad de Herodes. Buscó, como dice el verso 21, el momento oportuno para ella. Buscó el momento oportuno para ella. Y cuando Herodes dijo estas palabras: pídeme lo que quieras, y juró, dice el verso 24, saliendo ella, la hija, dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan. La cabeza de Juan.
¿Ven el plan maquiavélico de esta mujer? ¿Cómo maniobró toda la situación para que se diera exactamente como ella quería? Y Herodes mordió el anzuelo. Herodes cayó en la maniobra de esta mujer. Herodes hizo exactamente lo que esta mujer quería. A veces nosotros también. Herodías buscó el momento exacto, el momento oportuno para doblegar a Herodes y llevar a cabo su deseo de matar a Juan. Cuando Herodes compromete su palabra frente a todos los que están en la fiesta, todos los que escucharon, frente a esta jovencita salió deprisa a buscar a su madre. Hermanos, podía haberse quedado ahí, haberle pedido cualquier cosa. Pero ¿sabe por qué salió? Porque la mamá creó la situación. Fue a preguntarle a ella, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mamá, ¿qué le pido? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué tengo que pedirle? Tráeme la cabeza de Juan. Verso 25 al 28. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Y así terminó la vida del profeta más grande de Dios. Solo por enfrentar el pecado de este mundo. Solo por eso, por nada más. Algo que se veía lejano porque lo cuidaba Herodes, no dejaba que nadie lo tocara. Por eso dije, estas cosas pasan así. Mira las tres frases que aparecen en el pasaje. Mira el 25. Entonces ella entró prontamente. Miren. Mismo verso 25, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en el plato la cabeza de Juan. Verso 27, y enseguida el rey, prontamente, ahora mismo, enseguida, algo que se veía lejano, así llegó a la vida de este hombre. Algo que no se pensaba, así llegó. Todo el mundo veía a Juan como el profeta de Dios. Nada interesó para que él muriera. Esto es lo que pasa en la vida real. Esto es lo que pasa a los hombres de Dios. Estas son las cosas que pasan. Todo pronto, rápido, enseguida. Así fue. Todo pasó maniobrado por la venganza de esta mujer. Y aunque el versículo decía que Herodes se entristeció, profundamente contristado, córtenle la cabeza y tráiganmela. Hizo un juramento. Los hombres que están ahí lo escucharon. No puede dar pie atrás, porque el ego de los hombres a veces es mayor que la vida de una persona. En este pasaje el baile fue más importante que la vida del profeta. La comida, el vino, la lujuria, las danzas, todo fue más importante que Juan. Ese es el contexto de esta situación. Córtenle la cabeza, traigan la cabeza del prisionero, tráiganmela en un plato. Me impacta la frialdad en esta mesa, la frialdad, como dije, de un baile, la frialdad de la lujuria de la comida, la frialdad de Herodes, la frialdad de Herodías,
la frialdad de los que están sentados ahí, pero me impacta la frialdad de esta muchacha. Una jovencita que dije que no debe haber tenido más de 16 o 17 años. Bailando sensualmente en medio de los adultos, recibiendo una cabeza de un hombre en su mano. ¿Usted cree que le dio algo? ¿Que sintió miedo? ¿Que sintió rechazo? ¿Que se impactó? Para ella todo eso era normal. Era igual que su mamá. Era igual que ella. Todo eso era normal. ¿Pueden ver la influencia de la madre en su hija? ¿Cómo influenció esta mujer a tal punto que transformó a una niña en un monstruo? ¿Pueden verlo o no pueden verlo? Ahí está. Son iguales. La misma sed de ambición, la misma mentalidad. Dispuestas a hacer cualquier cosa por cumplir sus objetivos. Esa fue la influencia de esta mujer sobre su hija. Y así es la influencia, la mayoría de las veces, de los padres sobre los hijos. Hermanos, ¿quieres tú que tus hijos amen la iglesia? ¿Tú quieres que tus hijos amen la obra de Dios? ¿Tú quieres que tus hijos tomen en serio lo que hacemos aquí? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es la influencia hacia ellos? ¿Amamos la iglesia del Señor? ¿Es lo más importante para ti el avance del reino? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Cuál es la influencia de nuestras vidas sobre ellos? Para meditar. Nuestros hijos a diario nos miran. Nuestros hijos saben cuán importante o no es para nosotros el reino de Dios. Y ellos lo notan. Saben eso. Todo niño quiere ser como sus padres. Los niños ven a sus padres como héroes. Pero al mayor héroe que podemos mostrarles los padres a los niños es a Jesucristo. Ese es el mayor héroe. Esa es la responsabilidad nuestra sobre nuestros hijos. Si quieres que tus hijos amen a Dios, comencemos nosotros a amarlo más. Comencemos a amar más la obra y comencemos a amar primeramente su reino. Amén. Por otra parte, podemos preguntarnos en esta historia, ¿por qué Juan era así? ¿Sabes lo que dice Juan? La palabra de Dios de los papás de Juan. Mira, hubo en los días de Herodes, el papá de este, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, escucha, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, estos dos son los papás de Juan. Zacarías, un sacerdote de Dios. Elizabeth, descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así eran los padres de Juan. ¿Qué aprendió Juan de ellos? Amar a Dios con todo su corazón, al punto de dar su propia vida por el avance del reino. ¿Es importante la influencia? Por supuesto que sí. Amén. Es importante la influencia. Ese, hermanos, fue el destino del precursor del Mesías. Pero así como los padres de Juan fueron ejemplos para Juan, y a pesar de que Juan ahí está decapitándolo, Juan también va a ser ejemplo para otros.
Mira el verso 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Estos hombres, discípulos de Juan, se arriesgaron igual que su maestro. No les importó que los vieran preocupados por el cuerpo de Juan. No les importó ir a buscar el cuerpo de Juan. No les importó para nada que la gente los vinculara a Juan. Ellos fueron a buscar el cuerpo de Juan para darle una sepultura digna. Ellos a ir a buscar el cuerpo están diciéndole a todos de la casa de Herodes: nosotros nos identificamos con él y seguiremos su legado. Así es. Nada de miedos. Sus discípulos exactamente lo mismo. Porque los hombres de Dios son determinados, toman riesgos y a veces sin importar las consecuencias. A veces así es. Más o menos la vida cristiana, ¿cierto? Así es a veces. Al final de esta historia nos muestra, hermanos, escuchen, el verdadero poder no estaba en el palacio. El verdadero poder no estaba en las manos de esta mujer. El verdadero poder no estaba en las manos de Herodes. El verdadero poder estaba en una celda solitaria con este grupo de hombres que habían aprendido a temer a Dios, y porque le temían a Dios, no le temen a nada ni a nadie más. Ahí está el verdadero poder. En una celda, ahí estaba el poder de Dios, y la gente no lo veía delante de los ojos de ellos. ¡Qué increíble! ¿Cuántas cosas nos enseña esta historia? Primero, hemos visto en este pasaje el poder destructivo del pecado. El pecado se adueñó del corazón de Herodías, se adueñó del corazón de Herodes, de Salomé y de todos los que se gozaron al ver la cabeza de Juan en un plato. El pecado es destructivo. El pecado no está, escucha, no está jugando con nosotros. Algunos quieren jugar con el pecado, pero el pecado no está jugando contigo. El pecado es destructor. Saca lo más vil del corazón del hombre y saca lo más aterrador de nosotros. El pecado no está jugando con nosotros. No juegues con el pecado, no juegues una doble vida amando a Dios y a este mundo, porque lo único que conseguiremos es destrucción y muerte. Eso hace el pecado en la vida de la gente. Segundo, esta historia nos enseña que el evangelio siempre será ofensivo al hombre natural. El evangelio siempre será ofensivo para aquellos que se gozan y se deleitan en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio nos hace quitar la vista de nosotros mismos y poner la vista en Dios. El evangelio nos hace ver que no somos el centro del universo. El centro de nuestras vidas es Él. El evangelio nos muestra que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Él quiere. El evangelio nos muestra que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. El evangelio no exalta al hombre, el evangelio exalta únicamente a Dios y a su gracia. Nada más. Eso hace el evangelio de Cristo. Debemos recordar con esto cada día de dónde el evangelio nos ha sacado para recordar quiénes fuimos y ser mejores cristianos cada día. Amén. ¿Dónde Dios nos ha puesto hoy? Qué bendición. Tercero,
Este pasaje nos enseña que Dios es el único dueño de nuestras vidas y que no dependemos de nosotros. Fue Dios, hermanos, quien ordenó a Juan que fuera a predicar. Y cuando Juan fue a predicar, Dios ya sabía lo que le iba a pasar al profeta. ¿O no? Ya lo sabía. Dios es el único dueño de nuestras vidas. Dios sabía el destino que Juan tendría por obedecer su voz. Pero si se nos pasa por la mente que Dios dejó solo a Juan, déjame decirte algo. Herodes y Herodías pueden haber recibido la cabeza de Juan en un plato, pero Dios recibió la alma de Juan para siempre en la eternidad. Esa es la ganancia para los hijos de Dios. Esa es la ganancia. Dios recibió el alma de este hombre para siempre en la eternidad. Dios nunca lo dejó solo. Estos hombres pudieron quitarle la vida a Juan. Estos hombres, Juan perdió la cabeza, pero estos hombres perdieron su alma por su pecado, pero no el profeta, no él, no el bautista. Al final, hermano, al final de cuentas, no existe ninguna duda quién ganó y quién perdió en esta historia. Juan es el vencedor, Juan es el victorioso y no Herodes. Él es el victorioso. Él ganó la recompensa eterna. Ahí está la gran recompensa de la fidelidad a Dios. Juan es el victorioso y Juan ganó esta batalla. Amén. Porque nuestras vidas no dependen de los tiranos de este mundo. Nuestras vidas dependen únicamente de nuestro Dios. Y lo último, cuarto, también aprendemos en esta historia que nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Juan murió por causa de Dios, pero sus discípulos van a seguir con el trabajo. Amén. De hecho, Juan dio su vida para preparar el camino del Mesías. Y precisamente ese es el nombre del Mesías, que está por toda Judea, por toda Galilea, por Samaria y por todo lugar. Y se está expandiendo por todo el mundo. Después al propio Señor Jesucristo van a quitarle la vida más adelante. Pero eso tampoco va a detener el avance del reino. Sus discípulos van a seguir predicando. ¿Y sabe qué le pasó a los apóstoles? También van a perder la vida por causa del reino. Nada va a detener el avance del reino, porque la promesa del Señor Jesucristo fue que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La muerte no puede detener el avance del reino de Dios en este mundo. Amén. Porque esa es la promesa de nuestro Señor. Los Herodes, las Herodías van a seguir levantándose a lo largo de toda la historia, pero Dios seguirá levantando hombres y mujeres débiles como usted y como yo, pero fortalecidos por su bendita gracia. Así va a ser. Que sabrán ponerle resistencia a hombres como Herodes y Herodías de este mundo y predicarán la palabra en todo lugar. Y si no lo haces tú, ni lo hago yo, Él buscará igual que Él lo haga.
porque nada va a parar el avance del reino de Dios en este mundo. Pero si usted no lo hace, va a perder el privilegio más grande que una persona puede tener en este mundo: predicar la palabra de Dios. Dios va a hacer su obra igual, pero quiere que usted y yo digamos amén, a pesar de sus flaquezas, debilidades y de nuestros pecados. Amén. Dios levante hombres y mujeres en nuestra congregación con el corazón de Juan. Preguntas finales. En esta historia, ¿con quién nos representamos más? ¿Eres de los que quieren que el reino de Dios avance o eres de los que son obstáculos para el crecimiento del reino? ¿Tenemos el corazón de Juan, que oímos a Dios y cumplimos su voluntad? ¿Tenemos el corazón de Herodes, que oímos la palabra hasta quedar perplejos pero sin cumplirla? ¿O tenemos el corazón de Herodías, que oímos la palabra y nos molestamos y guardamos odio contra quienes nos exhortan? Soy yo en esta historia. Cuando alguien corrige nuestros pecados, ¿le agradecemos o le guardamos rencor a esa persona? ¿Estamos dispuestos a perder para que otros alcancen la salvación de Jesucristo? ¿Te interesa el avance del reino o no te interesa? ¿Quién eres tú y quién soy yo en esta historia? Dios levante sus obreros en esta congregación. Solo hay que decir: heme aquí, varones, hermanas, póngase a disposición del Rey y Él hará a través de usted. Y no confíe en sus fuerzas limitadas, porque somos hombres. Las fuerzas vienen del Señor y Él hace como Él quiere y hará con nosotros de la forma que Él quiere. Puedes perder la vida, pero tenemos ganado el cielo para siempre. Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Seamos fieles a nuestro Dios. A pesar de las adversidades, sigamos predicando su palabra. Busca primero